Hola mis queridos suscriptores y buscadores de tiempo. Porque nadie quiere perder el tiempo. Todos queremos encontrarlo debajo de una roca o de una historia, que es lo mismo. El tiempo se inventa y se preserva en la virtud humana. Para un bohemio, 100 años no es nada. Para un iluminado, la vida es este momento. Es un placer encontrarlos de nuevo en estos pasillos húmedos, salitrosos, abandonados y laberínticos del pensamiento. El día de hoy les voy a compartir una de las mejores historias del canal para muchos. Un clásico que publiqué hace 6 años. He encontrado que el tiempo y nosotros estamos aquí sentados, y cada cual es espectador del otro. 6 años, mucha presión, muchas derrotas, victorias, deudas, pagos, ideas, y el valor inocuo de mis palabras que han quedado y se repiten como una pesadilla. Quiero dedicar esta historia y todas a mis grandiosos patrocinadores, generosos e invencibles. Sus bellos nombres aparecen ahora mismo en pantalla. Miren por la ventana, escuchen la distancia, miren el tiempo. No se pierde si lo observan y lo comprenden. Y pongan atención que esta historia ha comenzado. El diablo en el mar. Apagué las velas con un soplido urgente, porque el cielo se sonrojaba con el roce del sol, y como un adolescente, rumoreaba sus amores con los pájaros y con el mar. Me calcé unos zapatos, que ya tenían un agujero en la punta. Eran viejos e inhóspitos, pero eran tan cómodos que uno podía sentir un cierto deleite en la humildad de vestirlos. Mi perro roncaba con aullidos de lobo, y a veces pataleaba dormido, soñando quién sabe qué cosas. Él no despertaría hasta muy entradas las 12 del día, hora en que regreso con el desayuno. Una red llena de pescados generalmente tiene un efecto milagroso sacándolo de la cama. Caminé por todo el caminito de arena hasta la plataforma de maderas rancias, para llegar a mi barcaza. Un magnífico pedazo de chatarra que aún me lleva y me trae por todos los kilómetros de mar que recorro casi a diario. A veces incluso a buena velocidad, y casi siempre quejándose con estertores de un motor viejo. Hay algo liberador en este ritual sagrado de la pesca, un aire salado de excitación y un banquete espiritual al no ver ningún edificio alrededor, tan solo el azul profundo del mar, y las gaviotas que hacen alarde de su capacidad de vuelo con agudos quejidos, como orgasmos de un placer absoluto. La paciencia es muy útil al pescar. A veces uno tarda horas en atrapar algo. Pero para mí, que no tengo nada, ni tengo a nadie, la paciencia tan solo es un modo de vida, como lo es la rabia o la competitividad para algunos otros. Mientras espero a que el pez pique el anzuelo, recuerdo de súbito todos los engaños que solía realizar en mi antigua vida, todos esos contratos que hice firmar a tanta gente, condicionando su bienestar y el de sus familias, todos esos empleos y todas esas maniobras empresariales. De alguna manera, siempre fui un pescador, pero antes era un pescador de almas humanas. La caña de pescar me jaló con fuerza a esta realidad dulce y tranquila, haciéndome derramar de una patada la lata de cerveza que tenía junto a mí. Jalé el pescado hasta mi barcaza. Era muy pesado y grande. Lo golpeé con una masa que tenía dispuesta para tal propósito. Era un pez enorme y hermoso, quizá el más bello ejemplar que había pescado nunca. Sin embargo, además de hermoso, o quizá era esto lo que le daba su extrema belleza, era completamente dorado, con iridiscencias amarillas de brillante neón en sus costados, que le daban tanta vistosidad como exotismo. Dios. Este pescado era tan bello que sentí que algo moría por dentro de mí cuando le partí la cabeza con el mazo. Casi siempre atrapaba opacas sardinas, o truchitas de pálido color plateado. No sabía que por este lado del mar existiera una veta de peces de tal rareza, digna de las playas tropicales de ensueño. Terminé la pesca del día alrededor de la 1 de la tarde y regresé a mi cabañita, aún inspeccionando aquel extraño ejemplar, con un aire de fascinación y ciertamente atónito. Mi perro corrió a recibirme, un tanto alegre de verme y un tanto estimulado por el olor de la pesca. «¡Atrás, coronel!», exclamé empujando con la pierna a aquel latoso perro labrador que había encontrado en la playa,
cuando decidí quedarme a vivir aquí. Coronel estaba algo ciego de un ojo, pero, para su edad, su vitalidad era impresionante. Puse la pesca sobre una mesa de madera que tenía en el centro de mi cabaña y saqué de la red a mi pez dorado. Era de buena talla, no gigantesco, pero sí de importante tamaño, tenía que sostenerlo con ambas manos. Busqué intrigado una cinta métrica que guardaba en uno de los cajones de mi mesita de estudio, tratando de contener también a mi perro, que no se estaba quieto. Pero como siempre, no pude encontrarla, quizá mediría 50 centímetros aproximadamente. Mi perro estaba muy inquieto, así que puse a cocinar los pescados. Le di de comer y luego volví a tomar entre manos aquel ejemplar de pez tan extraño. Parecía una figura realizada en metal precioso, incluso su boca, dientes y lengua tenían un brillo de oro, no creo que nadie haya visto jamás algo igual. Mi perro comenzó a gruñir y a ladrar. «Cálmate, perro loco», le grité acariciando su lomo, que ya estaba erizado y tenía trémulos espasmos. No me inquieté demasiado, mi perro suele asustarse con las cosas más absurdas. Algunas veces se pone a ladrarle a alguna gaviota, o incluso a las moscas. No sé si es porque ya está muy viejo o porque simplemente así son los perros. Puse mi precioso ejemplar en una hielera que tengo en la esquina de la cabaña y cogí el resto de los pescados. Bajaría al pueblo a venderlos o a cambiarlos por cosas que ya nos hacían falta, como velas o suplementos de baño. Mi perro se quedó resguardando la hielera cuando salí, parece que al igual que conmigo, ese pez había captado totalmente su atención. Cerré la puerta detrás de mí y la aseguré con unas maderas. Cuando terminé de vender mis pescados y de surtir mi despensa, me encontré con un viejo del que me había hecho amigo al llegar a este lugar. Después de tocar los temas sensatos, como la salud y el trabajo, le hablé del ejemplar que había pescado esta mañana. «Jamás he escuchado de algo así», exclamó con una mueca de verdadero interés. «Sería fabuloso si pudieses traer aquel misterioso pescado. Quizá estemos ante el descubrimiento de una nueva especie o de alguna malformación genética nunca antes vista. Como sea, sería un descubrimiento que nos pondría en la mira de altos mandos científicos y noticiosos. A este pueblo le haría muy bien la publicidad, estamos al borde de perdernos en el olvido», me dijo con un aire de hallazgo y de esperanza, con su senil entrecejo fruncido al máximo. «Así lo haré», le dije asintiendo con una sonrisa, alejándome carretera arriba. «¿Dices que tiene la lengua y los dientes también dorados?», me preguntó todavía cuando me alejaba. «Así es», dije levantando la mano y sonriendo. Por supuesto, no me gustaba la idea de que este pueblo cayera en los reflectores de algún canal de televisión, y se viera invadido por cientos de curiosos y admiradores de lo esotérico. Precisamente llegué aquí escapando de todos ellos, llegué aquí para ser libre y estar tan solo como la propia cordura humana lo permitiera. Llegué hasta mi cabaña y noté que la puerta estaba bien abierta. Tomé mis precauciones, no mucha gente se aventura a subir hasta aquí, pero en épocas desesperadas como esta, los ladrones agotan sus recursos. Caminé lentamente hacia mi cabaña, tratando de adivinar lo que había sucedido, el que mi perro no estuviese ladrando me ponía incluso más nervioso. El sudor de la tarde se mezclaba con la transpiración del nerviosismo. Armado con una rama de grueso calibre le di la vuelta a mi cabañita, tratando de espiar el interior, pero la ventana estaba tapiada con una gruesa cortina. «Coronel», llamé a mi perro, luego de casi un minuto este apareció moviendo la cola, con su afabilidad acostumbrada. «¿Quién abrió la puerta?», le pregunté sobándole la cabeza y caminando hacia la puerta. Al entrar encontré a un hombre sentado en mi mesa, terminando de comer. Me quedé muy quieto mirando cómo finalizaba de descarnar el pescado y de ingerir los pedazos con un aire famélico que solo había visto en los barrios más pobres. «¿Quién eres tú?», le grité amenazándolo con la rama que llevaba. «Te pagaré por lo que me he comido», me dijo con una cínica frialdad, sin pestañear, encajando su mirada en la mía. Luego chupó sus dedos. Aquel hombre tenía algo de lobo, una expresión áspera como las rocas del despeñadero y la silueta alta y tosca de un criminal. «¿Qué haces aquí?»,
Le pregunté con una intención de correr, y asomando por mis ojos el abismo de espanto. Sus espesas cejas color negro se juntaron un poco, lo suficiente para delatar atisbos de vergüenza. Ya te dije que te pagaré por lo que me he comido. No tengo ningún dinero, por supuesto, pero puedo trabajar para ti. La hielera de la esquina estaba abierta, asaltada al igual que mi cabaña, lo cual explicaba cuál había sido su merienda. Bastante menos asustado, pues lo vi tan delgado que un soplo lo hubiese derribado, me quité la bufanda y el abrigo y los colgué en el perchero de pino que tenía a un lado de la puerta. Mi perro no se acercaba a él, pero tampoco le ladraba, parecía tenerle un miedo o un cierto respeto. Se limitaba a olfatear a su alrededor y a correr de aquí para allá, nervioso. «Te has comido algo muy valioso, ¿sabes?», le dije cerrando la hielera. Aquel extraño hombre se limpió los dientes con la lengua y se me quedó mirando. Cualquiera en su situación hubiese bajado la cabeza, pero él no. Ya dije antes que tenía algo de lobo, y era un orgullo y una seriedad inquietantes. «Lo lamento, pero moría de hambre, y no encontré nada más en tu alacena», me aseguró. Dejé las bolsas con el mandado sobre la mesa. «Veo que recién fuiste a surtirte, buena falta le hace a tus anaqueles, pensé que esta casa estaba abandonada», dijo con una presunción de calma. Lo miré resignándome a su intrusión y me senté también a la mesa. «Ayúdame a guardar la despensa, y mientras lo haces, cuéntame cómo has llegado hasta aquí». Aquel hombre se levantó con pesada actitud y se puso a desembolsar los productos. «Escapé de un lugar». «¿De qué lugar escapaste?», le pregunté azorado. «De un lugar oscuro, de las profundidades de una zona que nadie debería jamás visitar». «Es muy confusa tu descripción», señalé. «Cualquiera de nosotros podría decir entonces que viene de aquel lugar». El hombre sonrió sin perder su aire terrible. «Te equivocas, nunca has estado en un lugar así», señaló acomodando las latas de conservas en los vacíos anaqueles de la alacena. «Y bueno, ¿qué hacías en ese lugar? ¿Eras esclavo de alguien, o algo por el estilo?». «Podría decirse», dijo sin ahondar más en el tema. «¿Piensas quedarte aquí mucho tiempo?», le pregunté, tanto por hacer conversación con aquel hombre adusto, como por seguridad propia. «Lo suficiente», exclamó con aire huraño, mirando una lata de duraznos. «Anda, puedes comértela», señalé acariciando a mi perro, que seguía intranquilo, incluso parecía temblar. «No hay mucho trabajo por aquí», le dije mirándolo devorar los duraznos en conserva. «Puedes ayudarme a pescar, siempre viene bien un par de manos extras. A todo esto, ¿cómo te llamas?». El hombre arrojó la lata vacía en el cesto de basura y con una inflexión desconsiderada en la voz respondió: «Puedes llamarme Caín». Lo miré con algo de zona. «¿Caín? Si te parece más cómodo puedes llamarme Abel, o como se te dé la gana. Realmente he tenido muchos nombres, nunca he sido llamado dos veces de la misma manera. Tal vez porque nunca me quedo lo suficiente en ningún lugar», dijo con su habitual ironía y con una bronca voz. «Bueno, Caín, espero que al menos te quedes lo suficiente para pagar lo que te has comido. Ese pez dorado era muy especial, pude haberlo vendido por una buena cantidad de dinero». Caín se me quedó mirando, adivinando mi falsa aprensión. «Algo me dice que a ti no te importa el dinero», arguyó. Tenía razón, había abandonado mi puesto a cargo de una enorme empresa transnacional para encontrar la libertad que el mar me ofreció. Sonreí, nervioso y asombrado por su capacidad de empatía. «Aunque tienes razón, y el dinero no me importa demasiado, aquel pececillo pudo ser estudiado para el beneficio de la biología, o incluso de este pueblucho. La atención de la prensa pudo traer a muchos curiosos y turistas, mejorando así la calidad de vida de estas pobres personas. Y sin embargo supongo que eso tampoco te interesaba», exclamó acercándose a mi perro. Este ahogó un chillido en la garganta sin saber cómo comportarse.
Caín caminó hacia la puerta y salió a respirar la brisa del mar que llegaba con el golpe del viento. Era increíble, aquel hombre me podía leer como a un libro abierto, como la predecible bitácora de un crucero de placer. Eso era yo, un hombre predecible y atontado por la extrema soledad en que había vivido esos años. Aquel hombre alto me empezaba a inquietar. ¿Nunca has pensado en regresar?, exclamó el hombre sin más, mirando a la lejanía con las manos en los bolsillos. Disculpa, inquirí totalmente apabullado por aquella pregunta que delataba un conocimiento de mi vida más personal. ¿Era acaso este hombre algún enviado de la directiva de mi empresa? Venía para llevarme de regreso a aquella vida de estrés y de papeles. Bueno, confesó. Cualquiera que viva en un lugar tan apartado tiene que estar escapando de algo. Yo llegué hasta aquí y estoy escapando del lugar donde me tenían preso. Fue cuando dijo eso que me cruzó un pensamiento por la cabeza como un arpón. Aquel hombre de mirada malintencionada y andar duro podía ser un reo. Algún malhechor que escapó de una prisión cercana de máxima seguridad. Sin duda tenía la facha de un asesino malnutrido, con la mirada de quien vive de los impulsos más brutales. Yo no estoy escapando de nada, afirmé con nerviosismo, pero con decisión. Debía deshacerme de él, sacarlo de mi casa y de mi vida. Aunque quizá no me haría daño, quizá solo quería un lugar donde esconderse de sus captores el tiempo necesario, y vería en mí una compañía antes que una posible presa. El hombre volteó y me lanzó una sonrisa. Tranquilo, todos estamos huyendo de algo, pero ese algo siempre viaja con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque ese algo, somos nosotros mismos. Sus palabras tenían sentido, vaya. Incluso tenían lógica y algo de poesía. Quizá yo no escapé de mi empleo, de mi familia y de mis responsabilidades, tal vez solo escapé de mí mismo. De esa persona en la que me había convertido. Quizá yo era mi propio celador. Siendo así, debería tener cuidado de no convertir este bello lugar en otro calabozo de mi espíritu. El hombre dijo que iría a estirar las piernas un poco y se perdió entre la selva de helechos y árboles que había detrás de mi casa. Regresé a mi cabaña y dormí un rato en el estartalado sillón que tenía a un lado de la mesa. Me despertaron los gruñidos de mi perro, eran gruñidos de odio y de miedo. Salí rápidamente y vi una figura espantosa, era una especie de lobo o de chacal, pero era enorme. Tal vez de 1 metro de altura. Me quedé muy quieto y traté de llamar a mi perro, pero este le hizo frente sin dar un paso atrás. El chacal no gruñía, tan solo nos miraba con unos ojos centelleantes, erguido con un porte majestuoso, era completamente negro, y sus ojos tenían un color amarillo refulgente. Recargado sobre la fachada de mi cabaña estaba mi arpón, di unos pasos lentamente hacia atrás y lo tomé. Luego, con toda mi fuerza y la experiencia que había adquirido, lo lancé sobre el chacal, este dio un chillido y cayó revolcándose. Luego de unos minutos dejó de moverse. Mi tiro había sido certero. Coronel se quedó muy quieto, ninguno de los dos se atrevía a acercarse a aquel animal, por miedo a que solo estuviese herido, esperando a tenernos cerca para saltar sobre nosotros. Quise caminar hasta él para comprobar que estaba muerto, pero el miedo me paralizaba. De cualquier manera, no se movía. De pronto, se retorció haciéndome caer de espaldas, pero ya solo era un acto reflejo. La vida restante, la energía que abandonaba su cuerpo y se recreaba en las plantas y en el cielo. Me levanté temblando y me dirigí al cobertizo que tenía detrás de mi cabaña a buscar una bala para hacer un agujero y enterrar a aquel animal. Mi perro se sentó junto a él y se quedó resguardándolo. Demoré bastante en encontrar la bala, porque no la había guardado en su lugar. Cuando regresé, ya solo encontré a Caín, parado en el lugar donde había dejado a la bestia, en aquel charco de sangre absorbida por la tierra, bebida por la madre. ¿Qué ha pasado con el chacal?, pregunté mirando a todos lados, con la bala en las manos. Caín tardó en contestar, mi perro le gruñía y lo olfateaba de arriba a abajo. Lo fui a tirar entre los árboles y la vegetación, al fondo de la pequeña selva. No es bueno que entierres a estos animales, su olor es persistente y podría atraer a toda la manada, dijo con tono sombrío y luego se metió a la cabaña.
Me quedé pensando un poco, todo esto era muy raro, de hecho, nunca había visto chacales o lobos por aquí. Mi perro chilló con excitación contenida, mientras yo intentaba comprender qué había pasado. La noche cayó como una cortina de humo, mientras el humo de la fogata que hicimos se elevaba por entre los árboles y entremezclaba su negrura ceniza con las sombras de aquella hora. La madera chispeaba con fugaces estallidos de luz. Mi perro por fin se había dormido a mis pies y el extraño personaje estaba perdido mirando las brasas de la lumbre. ¿Cuál es tu plan?, le pregunté mirando también la hoguera. Ayudarte a pescar, para pagar el valioso pescado que me he comido. Ganar algo de dinero y luego quizá escapar a un lugar más lejano que este. Su sinceridad me pareció apropiada, como un trago de agua fresca bajo un sol agobiante. Luego volvió a hablar. Pero tiene que ser una pesca tan especial como el ejemplar que me he zampado. No es necesario, le dije serenando su implicación de pago. Con que me ayudes a traer la pesca del día es suficiente. Como acabas de decir, yo no pensaba sacar ningún provecho de aquel pez dorado. No se ven muchos de esos peces por aquí, ¿cierto?, me preguntó con un entusiasmo esotérico. Así es, respondí. Podría decirse que fue una pesca milagrosa. Mis palabras parecieron incomodarlo, o más bien asusarlo. Eso no es nada, pienso llevarte a una zona del mar muy especial, en donde encontraremos una pesca de verdad asombrosa. Me intrigó bastante la denotación de sus palabras, pero solo sonreí. Sabía que aquel hombre no me daría más detalles, hacerlo hablar era como intentar atizar el fuego en la madera húmeda. La fogata se fue extinguiendo poco a poco, hasta que ya no era más que carbón chispeante. Volvamos adentro, mi casa no es grande, pero debe reconfortarte más que esta pálida hoguera. El hombre obedeció sin mucho titubeo y se echó a dormir en el suelo, sobre un tapete café y desgastado, lleno de pelo. Mi perro, que aún le tenía cierto rencor o recelo, lo miraba dormir desde otro lado de la habitación, como vigilándolo. Me metí a mi recámara, que había acondicionado en aquella cabaña tan diminuta, y dormí con la holganza de mis días de juventud. Aquella noche soñé con feroces chacales. Unos ruidos en el exterior me hicieron despertar. Increíblemente, eran las 8 de la mañana en punto cuando miré el reloj, incluso el segundero atravesaba la hora precisa. Salí de mi habitación, inquieto, pues para un pescador, es menester despertar siempre muy temprano, y corrí a mirar lo que sucedía en el exterior. El vientecillo calmado levantaba las cenizas de la fogata, y el extraño hombre que hospedaba en mi casa se encontraba fabricando un arma con hierro y madera. Era un arpón, pero de extraña confección, con doble punta y mucho más largo que el mío. Espero que no te molestes porque tomé tus herramientas, no quise despertarte, dijo con frialdad. No te preocupes, es reconfortante ver a alguien tan bien dispuesto como tú, dije estirando la espalda y bostezando, aún con el sabor del sueño en la boca. Me sentía algo intranquilo, nunca en toda mi vida me había despertado más allá de las 7 de la mañana, aunque quizá fue resultado del día tan extraño que había tenido. Será mejor que partamos enseguida, dijo el hombre. Nos espera una larga búsqueda. Dicho esto, se echó una mochila a la espalda, y amarró en ella el arpón que se había fabricado. Yo me alisté igualmente y partimos enseguida. Al llegar al muelle, un hombre no mayor de 30 años nos estaba esperando. Me volví para mirar a Caín, extrañado por aquella presencia. Lo siento, dijo él. Bajé muy temprano al pueblo y me encontré con este hombre. Le pregunté si quería ayudarnos con la expedición, y aceptó. Debió ver mi rostro compungido, pues acotó. Tranquilo, hay suficiente pescado para todos al lugar al que iremos, y nos vendrá bien algo de ayuda. Pusimos mi barcaza en marcha, su motor fuera de borda pareció incomodar a nuestro invitado. ¿Cómo te llamas?,
Pregunté mirándolo. Era un joven espabilado y buen mozo, aunque de movimientos bruscos. Alistair respondió con un resoplido de confianza. Mi nombre es Joseph, le dije con afabilidad, destapando una cerveza y extendiéndosela. El muchacho la tomó y la sorbió con júbilo. Le ofrecí otra a Caín, pero él no bebía, dijo que llevaba varios años de abstemio. Es cierto, en la prisión no deben tenerles tantas comodidades, pensé ocasionándome a mí mismo una sonrisa. Navegamos por casi 2 horas, las incomodidades evidentes de mi barca se hicieron tema de conversación. Alguna vez viajé por 12 horas seguidas, en condiciones más precarias que estas. Narró el muchacho. Lo siento, no quiero ser grosero o desagradecido. No lo eres. Todos aquí estamos sufriendo las inclemencias de mi vieja Abby, señalé acariciando mi barco. ¿Y a dónde es que viajaste? Pregunté destapando otra lata de cerveza. Caín estaba callado, de espaldas, mirando por la borda. Fuimos a explorar una región virgen del océano Atlántico, un banco de peces que supuestamente era inagotable. Joder. Era un paraíso escondido para los pescadores. Así que nos pusimos en marcha, pedimos préstamos al banco para rentar una embarcación lo suficientemente grande. Uno de los chicos incluso hipotecó su casa, otro vendió a sus mascotas. No se rían, todo esto es verídico y es serio. Iba a ser una gran pesca, toneladas de peces. Pusimos nuestras esperanzas y expectativas en ese proyecto. Yo no podía evitar sacar la calculadora en cada hora de aburrimiento, y tratar de predecir las ganancias. Les juro que ya tenía gastado cada centavo que ganaría. Pero nunca encontraron aquel banco de peces, ¿verdad? Dije adelantándome al giro predecible de su historia. Claro que encontramos aquel banco de peces, Dios. Había cientos, millones de peces que uno podía atrapar apenas ponía las redes en la superficie del mar. ¿Y qué pasó entonces? Urgí intrigado. Caín ahora prestaba atención a la plática. Capturamos tantos peces como pudimos, rebosamos la embarcación. Estábamos acostados encima de ellos como los malditos magnates deben acostarse encima de montañas de dinero. Pero, esa zona era insegura, por eso nadie iba ahí, por eso había tantos peces. Nos atrapó una tormenta, el cielo era completamente negro y rugía con furia. Nunca vi nada igual, destrozó nuestra barca, rompió las redes, liberó a los peces, y por poco nos mata. Naufragamos en los restos del barco por 12 horas, aferrados a unos tablones que se balanceaban al inquieto ritmo del océano. Por suerte un helicóptero que patrullaba la zona buscando a unos exploradores perdidos, nos rescató. Así es esto, supongo que la vida solo es injusta, nos golpea a los más golpeados y llena de riqueza a los poderosos. Asentí, estaba de acuerdo en parte con él. Pero siempre fui un tipo complaciente que evitaba confrontaciones inútiles. Levantamos las latas de cerveza y brindamos por tal deliberación. Caín hizo una mueca y añadió, si la vida no implicara un riesgo, sería en efecto injusta. Cualquiera podría tener entonces lo que quisiera, cuando quisiera, y por consecuencia nadie tendría nada. No. La vida es así para que nadie sea igual que nadie. La maldita igualdad. Protestó Alistair. Yo soy igual que tú y que cualquiera, es el principio básico de la ley y de la justicia. Todos somos iguales, ante Dios y el hombre. Caín hizo un gesto burlón y se dio la vuelta para tenerlo de frente. Dios. Vaya estupidez. Esto pareció enojar a Alistair, pues lo tomó de la solapa y lo zarandeó. ¿Te crees mejor que yo, o que mi amigo? Vociferó. Quizá el alcohol ya cobraba su cuenta a un cuerpo tan joven, a una mente tan frágil. Caín le puso una pierna por detrás, y con un fuerte movimiento lo empujó, haciendo que cayera en el piso de la barca. Yo no dije que fuera mejor, dije que somos esencialmente diferentes, y en todo caso, funcionalmente distintos para este mundo. El progreso, y la vida misma son el resultado de la oposición de almas diferentes, y de destinos yuxtapuestos, que forman parte de un plan que jamás vamos a comprender.
Alistair se levantó, divertido tal vez por la rencilla o apaciguado por aquel discurso sabiondo. Escuchen al poeta. Dejen todo y atiendan a sus palabras. Las personas letradas siempre me han parecido despreciables, pero dignas de todo mi respeto. Alistair extendió el brazo y Cain aceptó de mala gana estrechar su mano. Yo no quise intervenir, me conformé con que esta pequeña querella hubiese terminado. Aunque a decir verdad, tenía mis propias reflexiones, preferí guardarlas para acompañar mi soledad de otros días. Hemos llegado, anunció Cain apagando el motor de la barca y olfateando el ambiente. Movió su nariz de lobo, y dejó ver sus colmillos afilados. Su piel quemada era más blanca en los surcos de su rostro. Para ser honesto, a mí me parecía un lugar cualquiera. Alejado, eso sí, de nuestras habituales zonas de pesca. Una hora pasó y nada ocurría, excepto la calma. La paz que nos hace sentir ignorados cuando estamos esperando. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, preguntó con desconfianza Alistair, recogiendo la red del agua, sin obtener un solo pez. Cain no respondió, era probable que ya hubiese hablado demasiado. Solo se limitó a poner aquel rostro de animal, de furia, y de peligro. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza, latigueando la barca y meciéndola de aquí para allá. Un terremoto de olas secundó su hostilidad palpitando el suelo de la barca. Las nubes cerraron distancias entre ellas, y la luz ya solo se filtraba a través de pequeñas rendijas que dejaban entre sí, dibujando afilados haces, navajas de divinidad, de espanto. ¡Fantástico!, protestó Alistair. Tendremos la tormenta sin los peces. Cain no se veía tan preocupado, parecía que esto era lo que él estaba esperando que pasara. Debemos volver, gritó Alistair. Para estos momentos, el clima retumbaba con trompetas de apocalipsis, y el cielo era ya solo un amasijo de tormentos y truenos. Cain permanecía de pie, mirando el mar, sujetado firmemente a la proa como un capitán experimentado. No iremos a ningún lado, dijo con firmeza. Nos matará, es lo que hará este hombre. Lloriqueó Alistair encendiendo el motor. Cain se volteó con furia y dominó de nuevo a Alistair, sentándolo en una esquina con un fuerte manotazo. Su furia parecía emular la violencia del clima. No nos iremos de aquí, debemos ser pacientes, la tormenta pasará, no seas tan débil, exclamó Cain sujetando a Alistair con fuerza. Joseph, debes hacer algo, este hombre vino hasta este alejado lugar para suicidarse. Y quiere llevarnos con él, chilló Alistair. Me acerqué hasta el timón para conducir el barco lejos de esta incipiente tormenta que parecía ir en aumento, pero me quedé quieto. Algo en la seguridad de aquel hombre extraño me hacía confiar en él. Apagué el motor. A un lado, gritó Alistair arrojando a Cain lejos de él. Luego sacó un cuchillo de su pantalón y me amenazó para que soltara el timón. Te juro que voy a matarte si no me dejas sacarnos de aquí. Da igual, o esta tormenta nos mata a todos, o yo te asesino solo a ti y con suerte logro salvar mi pellejo. Gritó el muchacho al borde del colapso, con los ojos en llamas y la actitud vehemente de un asesino. Sin embargo, no solté el timón. Cain permaneció tranquilo, con una serenidad que hacía más confuso todo. Muévete, te juro que voy a remover tus entrañas con este afilado cuchillo si no sueltas el mando, bramó Alistair. Lo miré a los ojos, sabía que era capaz de hacerlo, pero yo era también capaz de morir. Nada en el mundo me importaba demasiado. Es en esos momentos, al estar entre dos posibilidades de muerte, cuando realmente sabes el valor de tu vida. Y el de la mía era cero. Quizás solo mi perro. Pensé en él, para escapar un segundo de aquel dramático momento. De pronto, tan rápido como había empezado, la tormenta se detuvo. El ruido intenso dio lugar a un silbido de calma, y las nubes se disolvieron de a poco, dejando pasar una luz cegadora. Alistair soltó el cuchillo y cayó de rodillas, confundido, pero aliviado.
Solo los hombres de verdad verán la luz después de la tormenta, exclamó Caín. Era impresionante que aquel hombre violento, de facciones ríspidas, pudiese hablar así. No iba a lastimarte, solo quería que me dejaras salvar nuestras vidas, me dijo Alistair levantándome del suelo. No me fiaba mucho de él, había visto en sus ojos la determinación de un soldado, y la cobardía de un bandido. Sin embargo, su actitud pudo ser ocasionada por aquel fenómeno atmosférico tan inusual, y casi increíble. No obstante, lo que ocurrió a continuación no tendría paralelo alguno, ni en esta historia, ni en ninguna otra. Del fondo del mar comenzaron a llegar montones de peces. Pero no eran peces ordinarios. Eran dorados. Todos los peces eran como aquel extraño espécimen que el intruso se había comido. Era imposible, insólito. Me quedé parado, inmóvil. No podría describir la sensación de ver a aquellos animales de oro sacudirse alrededor de nosotros, agitarse y agitar la barca más fuerte que el mismo mar. En posición, exclamó Alistair con una carcajada de placer. Debemos atrapar todos los que podamos. Dios, esto es impresionante. Caín se apresuró a pescarlos con el arma que había fabricado, y Alistair los capturaba con las redes de pesca. Aunque, por ser los peces más pesados de lo normal, sus redes no podían contenerlos y reventaban. ¿Vas a ayudar o no?, gritó de nuevo Alistair, viéndose en enormes dificultades para subir aquellas criaturas a la barca. Yo salí de mi estupor y le ayudé a jalar sus redes, que aún con roturas, podían contener a varios peces a la vez. Ya es suficiente, exclamó Caín con voz imperativa de mando. Me estremecí y solté la red. ¿Qué dices? Aún hay cientos, millones de ellos, protestó Alistair con la codicia hendida en sus ojos. Los peces seguían brotando del fondo del mar y nadaban tontamente alrededor de nosotros. Pueden no creerme. Ni yo mirándolos ahí mismo, podía terminar de comprenderlo. Puedes llenar la barca y hundirnos a mitad de camino, o conformarte con esta cantidad de peces y llegar a puerto, aulló Caín. Alistair pareció comprenderlo, capturó un último pez, que conservó vivo metiéndolo en una bolsa con agua. Emprendimos el regreso a casa, la barca se movía con mucha más lentitud de lo habitual. No teníamos una cantidad brutal de peces, pero cada uno pesaba quizá 3 veces lo normal. Alistair analizaba los pescados, estaba tan fascinado como yo la primera vez que los vi. Su boca, sus dientes, la lengua, los ojos, las vísceras y demás partes del cuerpo eran dorados, como si el rey Midas los hubiese alcanzado con su toque mágico. Todo aquello realmente erizaban la piel. Increíble, es increíble. No dejaba de comentar Alistair, revisando bien cada parte de ellos. Su sangre incluso era una especie de líquido marrón oscuro con brillos dorados. ¿Se supone que la sangre de un pez sea de este color?, preguntó Alistair lleno de asombro tanto como de optimismo. Es posible, el mundo está lleno de maravillas que no podemos terminar de entender, concedió Caín tranquilo, mirando al horizonte. Algo de molestia siempre había en su voz y en su gesto. Aquello era a todas leguas sobrenatural. Algo no andaba bien, aquel hombre misterioso pasó de hacerme sentir inquieto, a hacerme sentir terror. Nunca llegaron a aquel banco de peces, ¿verdad?, preguntó de pronto Caín sin voltearse. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Alistair, aceptando la mentira, y recostado a un lado del gran tesoro que llevábamos. Supuse que no eras del tipo de persona que se aventura 2 veces a la misma suerte, indicó Caín. Pero deben admitir que es una gran historia. Tienes razón. Preparamos todo, obtuvimos el capital para rentar la barca, pero llegado el momento, no emprendimos la búsqueda. Gastamos todo el dinero en juegos de azar, con la esperanza de duplicarlo, pero todo se fue a la mierda. ¿Qué más da? Esto en verdad ha sido increíble. Esta vez sí voy a ser rico, confesó Alistair. Quizá por la excitación de aquel botín, le había dado por sincerarse. Caín sonrió con verdadera malicia. La casa de Alistair estaba encallada en plena playa.
la había construido él mismo, lejos de toda medida arquitectónica, y fuera de toda reglamentación legislativa. Estuvimos de acuerdo en que él guardara el gran botín, pues mi casa no tenía ni el espacio, ni los refrigeradores para mantenerlos frescos. Cada uno de nosotros llevaba cargando un saco de pescados hasta aquella casa de la playa, que estaba escondida detrás de los peñascos, alejada de la zona que los poquísimos turistas solían visitar. Era una playa sucia, descuidada y de aguas turbias. ¿Conoces la fábula del hombre que construyó su casa sobre la arena?, preguntó Caín con un evidente tono de sátira. Alistair respondió con una carcajada, visiblemente molesto, pero también intencionalmente indiferente. Lo sé, pero esto es solo temporal. Cuando logre vender, es decir, logremos vender estos peces de oro, todos podremos tener la oportunidad de salir de aquí, y construir una casa sobre lo que nos dé la jodida gana. Caín murmuró una risita entre dientes, apenas audible, pero no por eso menos caótica. Los sacos, aunque no estaban llenos, eran realmente pesados, así que nos detuvimos un par de veces antes de llegar hasta la casa. En la entrada, nos estaba esperando la mujer de Alistair. Si solo dijera que era hermosa, estas palabras alcanzarían solo a definir una parte mínima del aura divina que rodeaba a aquella mujer. Era una obra de arte, un lienzo maestro de epicúreas proporciones. O quizá mi soledad de últimos años hacía que la dotara de un brillo divino, absoluto y redentor. Lo cierto es que su rostro de inocencia, y la carnalidad de su figura, hubieran hecho perderse en su perfecta geografía marina a los almirantes más experimentados. «Bebé, te extrañé, no sabía si ibas a regresar», exclamó la mujer lanzándose a los brazos de Alistair. Mientras lo abrazaba, me miró con aplomo para luego esquivar mi mirada. ¿Dónde ponemos los sacos?, pregunté luego de un par de minutos de ver a la pareja reconocerse mutuamente. Lo siento, síganme, dijo Alistair tomando de nuevo su saco con peces y el pez dorado que llevaba con vida en una bolsa de agua. ¡Qué lindo pescadito!, exclamó la mujer acomodando al animal dorado en una pecera en el centro de la mesa. Es un pez muy especial, como puedes ver, debemos cuidarlo como oro hasta que pueda venderlo. Por cierto, ella es Aurora. La presentó Alistair. Caín la miró con un aire de lujuria, saboreando su cuerpo, y relamiéndose los labios como un lobo hambriento. No podía culparlo, aquella mujer era tan ardiente que solo su rostro de niña podía frenar los impulsos lascivos de un hombre. La saludé con algo de vértigo, y luego le pedí un vaso de agua. Lo que me impresionaba de verdad, era el generador de luz, colocado en un extremo de la casa de Alistair. Era un generador de gran potencia, que mantenía la luz encendida y los refrigeradores trabajando. Debe haberte costado mucho dinero, señalé acariciando aquella máquina silenciosa, portable, y potente. Alistair por poco me ignora. Así es, respondió. Para cualquier hombre suspicaz, saltaba a la vista que no lo había obtenido por las vías legales. Luego de que nos refrescamos, apabullados con las atenciones de su servicial esposa, Alistair se levantó del sillón, se limpió y se despidió. Regresaré por la noche, debo ir a ver a ciertas personas que serán capaces de comprarnos esta mercancía por un precio más que justo. Conozco los contactos indicados. No creo que nadie más en este pueblucho esté preparado para lidiar con estos animales tan exóticos, exclamó Alistair cerrando los botones de su traje más elegante. Lo que me dio a entender que se involucrarían criminales de alta categoría, o cuando menos peligrosos. Alistair salió de su casa, no sin antes advertirle a su esposa que no tocara a los pescados, que no se le fuera a ocurrir la tontería de cocinar ninguno de ellos. A nosotros nos dijo que podíamos irnos con cuidado, que mañana por la noche, a más tardar, nos tendría nuestra parte. Nos despedimos también de la bella mujer, ella nos dio un abrazo de gratitud y salimos.
Siendo sinceros, lo único que yo esperaba era llegar a mi casa. Mi perro debería extrañarme y también extrañar ese viejo hábito de comer. Estamos como Midas, con mucho oro, pero sin comida. Señaló Caín, sardónico. ¿Qué piensas hacer ahora? Le pregunté a Caín mientras caminábamos por la playa, de regreso a la barca. Pienso que ya es hora de irme. Respondió con sequedad. ¿No vas a esperar a que Alistair te entregue la parte de dinero que te corresponde? Después de todo, no habríamos logrado nada de esto sin ti. Caín se detuvo de repente y caminó hacia las olas de la playa. Estas comenzaron a golpear la costa con intempestiva majestad. Antes de irme, aún te debo algo, exclamó Caín inclinándose sobre el mar, tratando de atrapar unos cuantos peces, sin mucha suerte. No me debes nada más, le dije. A pesar de su duro semblante y sus malas maneras, noté algo de belleza en su corazón. Si te ofrezco un trato, ¿lo aceptarías?, musitó Caín, mientras esperábamos a que los peces llegaran. Él se lavaba las manos en el agua de mar, aún en cuclillas. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué clase de trato?, pregunté con zozobra. Si te pido que vuelvas a tu antigua vida, ¿lo harías?, cuestionó sin inflexión alguna en su rostro de piedra. Reí nerviosamente. ¿Qué sabes tú de mi antigua vida? Sé que estás escapando de ella, y un hombre que escapa de algo, nunca estará bien. Titubeé, quizás solo estaba adivinando cosas acerca de mí. No lo reconocí, no podía ser nadie de mi pasado. Aunque quizás era otro oficinista sin importancia. Lo siento. No podría regresar a mi antigua vida, era infeliz, estaba preso, como tú lo estabas. Escapé y no voy a regresar. Le respondí con dramatismo. ¿Eres feliz?, me preguntó de repente. No supe qué responder. Había muchas maneras de mirar mi vida. Estaba contento la mayoría de las veces, pero, feliz. No sabía decirlo. No sabía definir lo que era la felicidad. Antes pensaba que era trabajar noche y día por cosas hermosas. Si te prometo felicidad, ¿regresarías?, insistió. Esto se estaba tornando extraño. Había notado en aquel hombre algo sobrenatural desde el primer momento, pero ahora me sentí abrumado por él. No creo que alguien pueda prometer algo así, dije burlonamente, tratando adivinar a lo que se refería. Caín levantó los brazos y una ola se elevó por encima de nosotros. Me envolví en mis brazos tratando de cubrirme, mi corazón golpeaba mi pecho como queriendo escapar, infundiéndome la intención de correr para estar a su misma velocidad. El mar me arrojó varios metros en la arena, dejando junto a mí a un enorme pez. Un magnífico ejemplar de casi 1 metro de largo. Quedé sin aliento. Retrocedí agitado, tratando de recuperar la respiración. ¿Quién eres tú?, pregunté tartamudo y a la vez sin aliento, cayendo en la arena torpemente. Mis manos se hundían en la arena mojada intentando impulsarme lejos de él. Ese hombre se acercó a mí y me levantó. Si te lo digo, no me lo creerías. Responde, si te ofrezco felicidad, ¿regresarías a la vida que dejaste?, insistió. Te aconsejo aceptar. No, no regresaré a esa vida de prisión. Odio los abogados, odio los papeles y las firmas. Odio el asfalto y esa civilidad de los hombres que los vuelve indiferentes, falsamente gentiles. No es más que la más violenta sabana africana, con hienas que visten corbatas, y leones que despedazan las leyes. Yo tengo mucho poder, podría ser que recuperaras a tu hijo. Eso te haría feliz. Lo pensé unos instantes, pero luego le respondí que no. Aquel hombre sonrió mordazmente, y con una malicia implícita, dijo que ya nos veríamos después. Dicho esto, se alejó caminando. Mientras caminaba, me dijo que no le dijera a nadie acerca de él, si yo respetaba su vida, él respetaría la mía. Quedé tirado en la arena, viendo cómo las olas del mar iban y venían, meciéndome yo también entre la incredulidad y una certeza aterradora. Un nudo en la garganta me asfixiaba. Una mano me tocó por el hombro. Me di la vuelta, sorprendido y algo paranoico. Era la esposa de Alistair.
Disculpa, no era mi intención asustarte, exclamó Aurora. ¿Tú pescaste eso? Miré el enorme pez que aquel hombre había dejado. Ah, así es, respondí nervioso. Por favor, déjame cocinarlo para ti, es lo menos que puedo hacer, ya que gracias a ustedes, tenemos aquel tesoro. Bueno, no sé qué tan valiosos sean esos peces, pero Alistair tiene muchas esperanzas en ellos. ¿En qué nos sacarán de aquí? Sin duda son algo especial, respondí. Y, claro, sería un placer contar también con tu compañía. De cualquier manera, es mucha comida solo para mí, dije sonriendo tontamente. Ella correspondió también con una sonrisa. Cuando nos dirigíamos a su casa le dije que sería mejor ir a la mía, pues mi perro debía estar moribundo, esperando mi regreso. Ella aceptó acompañarme, pues dijo que Alistair no regresaría sino hasta la noche, o quizá incluso lo haría hasta la mañana siguiente, si había ido donde ella pensaba. Caminamos por media hora hasta llegar al puerto donde yo vivía. Mi perro corrió a recibirme con tanta vitalidad que me hizo caer. Aurora era buena con los perros, sabía cómo moverse y estar tranquila, a pesar de que Coronel era un perro grande. Este la olfateó por todos lados, como suele hacerlo con las visitas, y luego comenzó a saltarle alrededor, como para que jugase con él. Es un perro hermoso, dijo Aurora bailando con él porque ya le había puesto las patas delanteras alrededor de la cintura. Lo es, afirmé empujando a Coronel para que la soltara. Aunque está algo ciego. Ella lo besó en la cabeza. En mi casa no había estufa, ni luz. Así que decidimos cocinar aquel enorme pez en una fogata. Le dije a Aurora que fuese acomodando todo mientras yo traía la madera de una densa zona selvática que había detrás de mi casa. Cuando levantaba el último leño, vi a lo lejos unos ojos brillantes, y una silueta de una alzada terrible. Me quedé muy quieto, mi perro gruñía turbiamente erizando el pelo de su lomo, como ya antes había hecho al toparnos con un animal semejante. Aquel lobo era una advertencia. Era otra vez el hombre extraño, que me vigilaba de cerca, y no estaría satisfecho hasta que yo regresara a mi antigua vida, hasta que yo volviera a los zapatos lustrosos, y a los tratos millonarios. No lo haría, no le daría el gusto de verme retroceder. Recogí los leños que había dejado caer y regresé a la cabaña. Aurora ya había atravesado al pez con una afilada estaca de metal y lo había montado sobre dos pequeños soportes de madera en forma de cruz, para que pudiésemos cocinarlo. Hice la fogata y esperamos a que estuviera listo. Aurora estaba sentada ahí con aquella tranquilidad de niña que me parecía encantadora, y mi perro dormido a sus pies. ¿Hace mucho que vives aquí?, me preguntó cortando un jugoso pedazo de aquel pez para mi perro. Inspeccioné que no tuviese espinas y lo dejé en el suelo. Coronel lo desapareció con voracidad. Me mudé aquí hace 3 años, pero pienso que ya va siendo hora de irme a otro lugar. Respondí comiendo aquel delicioso manjar. ¿Por qué dices eso?, me preguntó Aurora, con verdadera empatía en la voz. No me gusta estar mucho tiempo en un mismo sitio. Soy un hombre algo huraño. Además, tu esposo muy pronto llenará este lugar de turistas. Cuando venda aquellos peces milagrosos, todos querrán venir aquí. Él no es mi esposo, repuso la mujer, algo ruborizada. Solo es alguien con quien estoy, por ahora. Lo lamento, no quise ser entrometido. No es problema, lo conocí hace poco. Igual que tú, vine a este lugar escapando de un oscuro pasado. Discúlpame, no quise decir que tú estuvieras escapando de nada. Quiero decir que yo también intentaba iniciar de nuevo. Señaló Aurora con una actitud positiva, aunque algo ingenua. Tienes razón, yo también escapé de algo, y ahora, siento que una fuerza desconocida me está obligando a regresar. Pero es lo último que quiero hacer, dije con aire funesto. Estuvimos platicando largo rato, mi perro se quedó dormido a nuestro lado.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí bien conmigo mismo. Sentí que tenía un propósito, y me hermané con el ambiente y con todo. ¿Por qué estás con él?, le pregunté cuando la confianza fue ganándose un lugar junto a la hoguera, en medio de nosotros. Pensé que Alistair era la solución a mis problemas, a mi vida. Pero solo es un muchacho con ambiciones banales que nunca podrá cumplir. Señaló Aurora levantándose y sacudiendo la arena de su falda. ¿Por qué no lo dejas?, le pregunté en un impulso. Ella me miró como si intentara contestar una pregunta sin respuesta, o de encontrar una razón en mis ojos. Porque no puedo, sin él no soy nadie, no valgo nada. Sin él debería regresar a mi vida miserable. Y como dices tú, es lo último que quiero hacer. La tomé de los brazos, impulsado por un instinto pasional que a mi edad ya era muy raro, que hubiera creído inexistente. Quería detenerla, hacer que se quedara conmigo. Lo siento mucho, no puedo hacerlo, me dijo entre sollozos y se fue. Mi perro la siguió por unos cuantos metros moviendo la cola, y luego regresó. Nos metimos a la cabaña y yo sentí un vacío que me asfixiaba. Aquella vida ya no era lo mismo, mi plan de buscar un nuevo lugar solitario, de vivir en libertad, independiente y con las emociones cristalizadas, cuajadas en el pecho, de repente ya no significaba nada, nada significaba nada sin ella. Pero aun si ella quisiera venir conmigo, yo no tenía nada. Había renunciado a mi imperio, y no regresaría a él. Los pescados. Pensé de repente. Si robábamos los pescados podríamos construir una vida juntos, en algún paraíso. Hacernos viejos sin depender del dinero que había dejado atrás. No, estos pensamientos eran una aventura que a mis años ya no me podía costear. No solo por el dinero, sino por el agotamiento de mi alma, que se negaría a darme un segundo crédito. Ya no podía hipotecar una vez más mi corazón, y mi conciencia. Una vez mi padre me dijo que hay una edad para vivir aventuras, y otra edad para contarlas. Y creo que yo ya estoy más cerca de la segunda. No podía conciliar el sueño, incluso mi perro estaba intranquilo. La luna iluminaba el paisaje oscuro de la noche, y los murmullos del mar a lo lejos daban misterio a la alborada. Decidí ir por Aurora. De alguna manera sabía que podría convencerla de venir conmigo, ella me dio a entender que estaba dispuesta a arriesgarse, a encontrar una nueva vida juntos. Encerré a mi perro en la cabaña, para que aquel chacal que rondaba mi casa no pudiera lastimarlo, aunque sabía que era ese misterioso hombre convertido en animal. Ya comenzaba a sospechar que era el diablo. La piel se me erizó con tales conclusiones mientras descendía por el camino de rocas hacia mi barcaza. Si atravesaba aquel pedazo de mar, llegaría a su casa en corto tiempo. Solo esperaba que Alistair no hubiese regresado. Más, que si lo hubiese hecho, le ofrecería mi parte de los peces a cambio de su mujer. Y en el momento en que dudara, le comprobaría a Aurora que lo que él siente por ella no es igual que mi amor. Mi amor de roca que resiste el golpe de las olas de un futuro incierto. Corrí hasta aquella casa, la luz estaba encendida. Titubeé un poco, me di la vuelta con la cobardía de un adolescente, pero luego me obligué a llegar hasta la entrada. Aurora abrió la puerta y nos besamos apasionadamente. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Aurora con la angustia impresa en cada fibra de su voz. Miré al pececillo que estaba en la pecera encima de la mesa, aquel pez dorado y único en el mundo, al que había traído una fuerza sobrenatural que jugaría en mi favor. No podemos, dijo Aurora escandalizada, adivinando lo que yo pensaba. Necesitamos hacerlo si queremos empezar de nuevo, le dije tratando de que mi voz expresara lo inminente que era fugarnos con ellos como botín de guerra. Sé que es trillado, pero el amor es una guerra de instintos. Es la batalla más bestial. Aurora lo dudó y luego se sentó dubitativa, cotejando opciones. La negrura de la noche nos dio valor, ocultando la vergüenza y el miedo en su manto, y así lo hicimos. Alistair no llegó en todo el tiempo que tardamos llevando los costales al barco. Como había dicho Aurora, él regresaría hasta el día de mañana.
Como gesto de buena fe, le dejamos el pez vivo en la pecera, y una nota de Aurora que, en cortas palabras, expresaba las razones de su fuga. Regresamos a mi casa por mi perro, y luego fuimos al pueblo. Con el poco dinero que me quedaba de la venta de pescado de esa mañana, nos hospedamos en un hostal de mala muerte. Al amanecer intentaría vender los peces a cualquier interesado, y luego tomaríamos un avión hacia una isla paradisíaca, lejos de Alistair, que no tomaría de buen modo el que me hubiese robado el botín y a su mujer. Nos iríamos lejos de este lugar y de aquel chacal negro que merodeaba por mi cabaña. Le pedí al hostelero que nos dejara guardar los sacos en su refrigerador, y por una pequeña suma, accedió. El hostelero quizás sospechaba que aquellos sacos contenían peces, pero no sabía que eran tan especiales. La mañana me encontró vigilando. No había dormido en absoluto, imaginando que Alistair nos encontraría y nos asesinaría mientras dormíamos. Aurora despertó y me abrazó, la besé emotivamente y me dispuse a llevar a cabo nuestro plan. Le dije que permaneciera ahí, junto a Coronel, mi fiel perro ciego de un ojo. Le repetí que por ningún motivo saliera o llamara la atención. Alistair estaba lejos de aquí, según Aurora, pues había ido a buscar a las personas que fueran capaces de mover tan delicada mercancía. Y esos no podían ser otros que la mafia de Arbuckle, un pueblo del otro lado de la costa que estaba a 5 horas de camino. Por lo tanto, aunque Alistair se moviera tan rápido como un suspiro, no llegaría a este pueblo sino hasta la tarde. Lo que me daba tiempo de hacer negocios y de marcharme limpiamente. Busqué al viejo que me había importunado la mañana anterior, y que mostró bastante interés en mi pez dorado. Lo encontré en una taberna en el mero centro del pueblo. Le dije lo que tenía y que me urgía venderlo para sacar el mejor trato que fuera posible. Había llevado conmigo, envuelto en un papel, uno de aquellos peces dorados como muestra. Cuando se lo mostré, el pez resplandeció con un brillo casi divino. El viejo se levantó de la mesa y yo envolví a mi pez de nuevo en el papel, nervioso de que los hombres en las mesas de al lado pudiesen verlo. Era como un maldito lingote de oro. Nunca he visto nada igual, exclamó el anciano con grandes ojos azorados, persignándose y reverenciando aquello como un milagro de Dios. Lo que él no sabía es que este pez era todo menos eso. Era obra del mismo Lucifer. ¿Puede ayudarme? Sin prensa, sin noticias, solo dinero y una transacción limpia. Le dije. Mira, conozco a una persona. Es un millonario excéntrico que ha venido a este pueblo, precisamente atraído por las leyendas que ya se están contando. Exclamó, aún conteniendo un grito de asombro. ¿Qué leyendas? Pregunté intrigado. Se han visto fenómenos meteorológicos, animales extraños, tormentas y algunas olas de muchos kilómetros de altura. Dijo poniéndose su chaleco y empinándose las últimas gotas de su cerveza. Los actos del hombre extraño no habían pasado desapercibidos para la gente. La teatralidad con que intentó llamar mi atención había focalizado la curiosidad de muchas otras personas. Pronto este lugar sería un carnaval de curiosos. Pensé en todos los fenómenos extraños que se registran cada año, ¿acaso eran también intentos del demonio por convencer a algún otro infeliz como yo de hacer algo que no quiere? Abandoné estas divagaciones sin sentido y seguí al viejo hacia el hotel donde se hospedaba aquel millonario excéntrico. Subimos hasta el penthouse, que era donde se quedaba. Los lujos por los que estaba rodeado me recordaron a mi antigua vida. Como director de una gran compañía, aquello me resultaba tan familiar, pero poco reconfortante. Esa vida exige un pago que no es de dinero, sino el empeño de tu misma alma. El anciano nos esperó afuera. Adentro encontré a un hombre de madura apariencia, cabello blanco y rasgos elegantes. Vestía una bata blanca y estaba echado en un asiento igualmente blanco de cómoda manufactura. El millonario tomó de su cóctel y me invitó a sentar. Dicen que tienes algo que podría interesarme.
mencionó arrellanándose en su sillón de playa, con la típica actitud incrédula de los hombres poderosos. Sin más, y sintiéndome un simple mercader, desenvolví el pez dorado y lo expuse a sus ojos. El hombre se incorporó sin caber en sí mismo del asombro, completamente apabullado. «Jamás esperé que trajeras algo como esto», exclamó. «¿Puedo?», preguntó. «Adelante, señor», dije entregándole el pez. Lo registró de arriba a abajo y de atrás a adelante. Lo fascinante de aquel pez con brillos metálicos, era que incluso sus órganos vitales se habían convertido en oro, así es que saqué una navaja e hice una incisión transversal, exponiendo su extraña anatomía interna. El excéntrico magnate casi cayó de su asiento. Toda actitud de desinterés quedó olvidada a partir de ahí. «Esto es realmente un milagro», exclamó, también persignándose y besando una pequeña cruz de oro que portaba en el pecho. «¡Cielos!». Aquello debía constituir una blasfemia de barbáricas proporciones. Atribuir a Dios un acto del demonio. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 3 sacos llenos de estos peces?, cuestioné envolviendo de nuevo mi pez. En cuanto hablamos de dinero, su actitud recelosa volvió. «¿Cuánto necesitas para salir de tu aprieto?», me preguntó, aún temblando por la impresión, y encendiendo una pipa. «¿Cómo sabe que estoy en problemas?». El hombre rió. «Amigo, nadie con una pertenencia tan valiosa, estaría tan desesperado por vender, a menos que tuviera un gran problema entre manos». Escribí una cantidad en un folleto de bienes raíces que tenía en su mesita. Era una buena suma de dinero, que nos permitiría a Aurora y a mí iniciar una nueva vida, lejos de aquí, pero también lejos de la otra vida que había abandonado, y a la que juré jamás regresar. El hombre pareció pensarlo. «¿Y no tienes por ahí alguno de estos con vida?», preguntó, como tentando terreno, con una insinuación casual. Le sostuve la mirada un minuto, frunciendo el ceño. «Es posible». «Pues bueno, si me traes uno de estos peces con vida, te pagaré lo que pides. Si me traes solo los 3 costales de peces, te daré la mitad. Debes entender que no se puede hacer mucho con animales muertos». Me tenía en sus manos y no tuve más opción que aceptar. Nadie en este pueblo me hubiese podido dar la fuerte suma que le estaba requiriendo. Y no tenía ya dinero alguno para salir de aquí. Si vendía los peces por separado, con personas de aquí, podría correrse la voz. Y antes de que pudiera irme, sería asaltado por forajidos o por buscadores de noticias. También estaba a listar. Cuando iba a salir de aquella lujosa suite, el hombre me detuvo. «¿Haces esto por una mujer, no es así?», me preguntó, con la labia que le había dejado el mundo. «No», le dije para no parecer tan desesperado, o tan patético. El hombre volvió a reír. «No vale la pena. Escucha mis palabras, meterse en problemas por una mujer, casi nunca es lo indicado. Al final, ellas terminan engañándote. Al principio todo son risas, planes, besos, amor. Pero al final, ella te traicionará». Respingué como un caballo, resoplando por la nariz, y salí de ahí. Quizá tenía razón. Las mujeres no siempre son de fiar, no podría apostar porque Aurora me sería fiel por siempre. Pero el amor es una apuesta, lo que uno disfruta no es duplicar las ganancias, sino en ese momento de pánico y placer en que no sabes cómo actuará la suerte. Ahora debía regresar a la casucha de alistar, recuperar aquel pez con vida que había dejado en su mesa como gesto de buena voluntad, robarlo todo. Pero a final de cuentas, hay un viejo dicho, ladrón que roba ladrón. Salió desde la mañana, señor, y no ha regresado, confesó el dueño del hostal limpiando las mesas desocupadas de la taberna que tenía en la planta baja. Ninguna persona llegaba por ahí. Como había dicho el viejo, este pueblo estaba a punto de caer en el más brutal olvido. «Carajo», exclamé. Le había dicho bien claro a Aurora que no saliera de aquí. Mi perro me ladró y me movió la cola. El hostelero lo tenía amarrado en un rincón, pues Aurora lo había dejado a su cargo mientras ella regresaba. Dijo que regresaría, no se preocupe.
exclamó el hostelero como para tranquilizarme. Debió sobrecogerlo la expresión de locura que tenía en el rostro. Acaricié a mi perro y salí corriendo hacia la casa de Alistar. Eran las 3 de la tarde, una hora peligrosa considerando que aquel muchacho regresaría más tardar a las 4, o quizá antes. Las cosas no iban bien, y a ese ritmo, tendría que confrontarlo. Pero si dividía las ganancias, no podría escapar tan lejos como quería. O peor aún, él no me dejaría llevarme a su mujer. La defendería con las uñas, como un animal salvaje. O con armas, como un ser humano, que es siempre mucho peor. Llegué a la casa de Alistar, registré los alrededores y como no vi a nadie, corrí a buscar el pez dorado. No estaba. No pude determinar si el mismo Alistar había regresado por él, o si lo había robado algún otro ladronzuelo. Las cosas estaban poniéndose difíciles. Salí de ahí antes de que nada más sucediera, y me dirigí al hotel. Al menos le vendería los costales de peces al millonario. Trataría de forzar el trato, y hacerlo pagarme lo que me ofreció por el pez vivo. Le haría entender que aquellos peces milagrosos lo eran igual vivos o muertos. Podría llevarlos a un canal de noticias, a un laboratorio. Quizás su sangre tenía algo muy especial, algo que avanzara la ciencia, un descubrimiento, lo que fuera. Estaba desesperado. Cuando regresé al miserable hotel donde nos hospedábamos, encontré al hostelero golpeado y amarrado. Me dijo que habían sido unos hombres que hablaban en un idioma extranjero, que se habían llevado mis costales con los peces. Lo siento tanto, no he podido hacer nada, exclamó el hostelero mirando a mi perro. Coronel estaba tirado en el suelo, muerto de un balazo. Más bien ejecutado. Alistar, grité levantando a mi perro. Ya no tenía pulso. Le había hablado de mi perro, le había contado de mi fiel compañero. Le había dado todas las señas para reconocerlo. Esto ha sido obra de Alistar, quien viene acompañado de la mafia de Arbuckle. El hostelero también me dijo que habían estado en mi cuarto, así que apresurado subí a revisarlo. Me había dejado una nota diciéndome que me entregaría a su mujer si yo le regresaba el pez dorado con vida. El punto de reunión estaba más cerca de mi casa que de la suya. Le di la vuelta al papel, era la nota que le había dejado a Aurora, la había utilizado para dejarme aquel mensaje. «Bastardo», exclamé ahogado en furia. Cuando me tranquilicé un poco, me surgió una duda. ¿Qué había pasado con el pez dorado? ¿Lo había robado alguien más? Era difícil pensar que algún ladronzuelo se hubiese internado a esas alturas de la playa, en zona despoblada, y hubiese sabido que semejante tesoro se encontraba ahí. Como fuese, yo no tenía al pez vivo, y esta negociación se tornaría violenta. Aún así, debía ir. La playa estaba encrespada, y el cielo rojo, como si el diablo patrocinara aquella reunión. Caminé hacia ellos, Alistar tenía agarrada a Aurora, y la amenazaba con una escuadra. Estaba acompañado de 3 hombres muy altos, vestidos con gabardinas largas, sombreros, y rifles que podrían partirte la espalda a 6 metros. Me acerqué con las manos en alto. ¿Dónde está mi pez?, gritó Alistar recargando su arma en la cabeza de Aurora. Ella se retorcía. No lo tengo, se ha perdido, respondí nervioso. Alistar se carcajeó con rabia. Yo sé dónde está, exclamó Aurora. Regresé a buscarlo a la casa, y lo escondí en un lugar que nunca encontrarás, a menos que nos dejes ir. Alistar dejó escapar un gruñido, y la arrojó contra la arena. La ayudé a levantar y nos abrazamos con nerviosismo, sus hombres nos apuntaban al rostro. Al ver la expresión en sus caras, uno se daba cuenta de que no tendrían problema alguno en gastar sus balas. Alistar nos apuntó también con su pistola. Si nos asesinas, jamás volverás a ver ese pez, amenazó Aurora cerrando los ojos y abrazándome con fuerza. Vamos Alistar, tú no eres estúpido, eres ambicioso. Ese pez vale mucho, vale más que la venganza.
exclamé también con los ojos cerrados. Casi podía sentir su bala partiendo nuestras cabezas. Cierra la boca, gritó enfurecido. Tienes razón, asesinar a esta traidora, y a ti, sería el placer más grande, cuasi divino. Pero, no vale perder el dinero que voy a ganar con esto. Haces lo correcto. Exhalé. Cierra la boca, maldita limana, ordenó apuntándome. Andando. Van a llevarme al lugar en donde tienen escondido mi precioso pez. Aurora fue muy firme. No, Alistar. Ya te lo dije. El pez por nuestras vidas. Dejarás que nos vayamos, y yo te haré llegar tu pez. Alistar bajó su arma. Muy bien, váyanse. Pero no intenten engañarme. Si lo hacen, los buscaré por todo el mundo. Mírenme a los ojos, los encontraré y los voy a destripar muy despacio, como a los sucios y repulsivos animales que son. Les indicaremos la ubicación del pez por teléfono, indicó Aurora con una voz fuerte. Nos alejamos trastabillando por la arena. Alistair dio unos disparos para asustarnos. Regresamos al hotel para recuperar nuestras cosas. ¿Dónde está el pez?, le pregunté. Quizá aún podríamos venderlo a aquel millonario y escapar lejos de aquí. Aurora tardó en responder. Debajo de esa tabla, dijo por fin. Levanté una de las tablas del suelo y saqué la pecera. Sentí que el sudor helado bajaba por mi espina. El pez estaba muerto. ¿Qué ha pasado?, exclamé. Lo encontré así, respondió Aurora, como disculpándose. Empezó a sollozar, pues ya imaginaba el destino que nos esperaba. Sin dinero, sin pez y sin una sola opción. Me abrazó con fuerza. No te preocupes, mi vida. No debes preocuparte por nada. Yo arreglaré esto, le prometí. Yo sabía lo que tenía que hacer, no quedaba otra opción si quería ser feliz al lado de ella. Me desplomé en la cama y luego hice una llamada. Horas más tarde, estábamos volando al otro lado del mundo en un jet privado. Los accionistas estaban muy emocionados de que yo volviera al negocio, de que regresara a la empresa que había fundado. Estaba moderadamente feliz, porque al menos, estaba al lado de Aurora. Incluso llamamos a Alistar desde una línea segura, y le indicamos dónde estaba su pez, o lo que quedaba de él. No pudimos evitar reír. Una semana más tarde, estaba metido de lleno en los negocios. Firmas, tratos, planeaciones, productos, y todo eso que hace que una gran empresa se apodere más y más del mundo. Lo maravilloso era estar con Aurora. Nos instalamos en una hermosa casa, grande, pero no demasiado fastuosa, un lugar cálido y adecuado donde se podía sentir el hogar que yo nunca tuve. Ni siquiera quise comprar un solo mueble para mi antigua mansión. Pero con ella, fue fantástico recorrer mueblerías en busca de cada cosa. Los únicos momentos buenos fueron al inicio de mi relación con Abigail. Los accionistas y apoderados de la mesa directiva dijeron que para que yo volviera como cabeza de la compañía con pleno uso de las facultades legales se había estipulado una cláusula, que debía divorciarme y casarme de nuevo. Esto porque mi antigua mujer aún figuraba como principal beneficiaria, y era una mujer ambiciosa y terrible, que pondría en riesgo la compañía. Era cierto, Abigail era una mujer rapaz, más preocupada por generar escándalos y atención sobre sí misma que por darle a la compañía la buena imagen que se necesitaba, para que las acciones fueran estables. Además, sus abogados le habían otorgado poderes y una voz demasiado fuerte. Si yo regresaba a la dirección con ella como lastre, todo se iría a la ruina. Como ya antes había pasado, cuando decidí ceder mi puesto y ser solo un consultor. Les aseguré que lo hablaría con Abby, pero que esto no sería fácil, que ella no cedería tan fácil. Por la noche platiqué con Aurora, ella estaba emocionada con la idea de casarnos, y no le importaba en absoluto las prestaciones legales o la voz que ella pudiese tener en la compañía. Era una mujer completamente diferente, pura y llena de una alegría que me contagiaba y me hacía mirar al futuro de manera optimista. Al día siguiente hablé con Abigail. Le dije que había regresado, aunque ella ya lo había escuchado en las noticias.
Me preguntó con tono burlón, si la espiritualidad que me había ido a buscar, estaba colmada con aquella voluptuosa y exótica mujer con la que había regresado. Le respondí que haberme ido no tenía nada que ver con la espiritualidad. Era simplemente que yo no era feliz aquí, ni con la empresa, ni con ella. Abby soltó una carcajada destructiva, y me dijo que yo siempre había sido un idiota. Y que si hablaba para tratar asuntos del divorcio, lo era aún más, que eso no lo aceptaría nunca. Ni el diablo hará que firmara el divorcio, aseguró. Le pregunté entonces si podría hablar con mi hijo, pero ella me colgó el teléfono. Golpeé algunos objetos en mi oficina, enfurecido. Más por no poder casarme con Aurora, que por no poder dirigir de nuevo esta empresa. Ser el director realmente no me preocupaba en absoluto, pero preocupaba mi mesa directiva. Y sin ellos, yo volvería a las calles. Todo mi dinero había quedado en completo poder de Abigail. Así lo estipulé cuando me fui a vivir mi vida de vagabundo. En este momento sobrevivía con lo que los accionistas me daban en mi puesto provisional. Pero, si no lograba ser director general, que es lo que ellos querían para que las acciones recobraran el valor, sería fácil volver a la miseria. Ellos son sanguinarios tiburones de este océano de dinero, y con Aurora a mi cuidado, no podía dejar que eso sucediera. Salí ya por la noche, después de una jornada ardua de trabajo. Cuando llegué a casa, Aurora me dijo que había visto la silueta de un animal muy extraño merodeando por el jardín. Un animal que igual que apareció se disolvió entre las sombras. Me dijo que era una bestia muy parecida a un lobo, con brillantes ojos amarillos. Me quedé callado y no pude contener el asombro, yo sabía quién era, aquel hombre extraño me había seguido hasta aquí. Salí al jardín y encontré sus huellas enormes sobre el césped fresco. Tranquilicé a Aurora diciéndole que por esta zona eran comunes los lobos, por ser el norte de América. Ellos solían bajar desde el bosque buscando al ganado, o la basura humana, que llamaría a control animal en este momento para que le siguieran el rastro. Aurora me miró aún intranquila, pero me creyó. Sin embargo, siguió repitiendo que era un lobo muy grande. Sus aullidos, incluso lejanos, eran aterradores. Cerca de las 12 del día, llegó hasta la sala de juntas uno de los jóvenes becarios y nos dijo que debíamos ver la noticia que acaparaba los canales de la televisión. Mi mujer, Abigail, había sido asesinada a las afueras de su mansión. Pero lo más mórbido del asunto era que aparentemente había sido atacada por un oso. Los peritos encontraron toda la evidencia necesaria para determinar que quien había realizado tal carnicería debía ser un oso. O quizás un lobo muy grande, de casi media tonelada. Había sido atacada en su limusina. El animal destruyó el vehículo y asesinó también al chofer, mientras circulaban por el extenso corredor de la autopista, dejando un saldo aterrador, sin precedentes en esa lujosa comunidad. Aquel lobo que merodeaba y aquel sanguinario asesinato, eran sin duda el mismo. Era él. Me puse muy nervioso, sudaba copiosamente, y les dije que debía irme a mi casa. Obviamente el diablo me estaba ayudando, estaba empeñado en que yo recobrara mi vida pasada, en que regresara a la dirección de la empresa. Tenía sus fulgurantes ojos sobre mí y sobre Aurora, amenazando con acabar con todo si yo no le seguía la corriente. Quizá hasta arregló aquel asunto de los mafiosos para sacarme de ahí y hacerme volver. Después del funeral y de que toda esta conmoción pasara, Aurora y yo pudimos casarnos, y yo obtuve la dirección de la empresa. Los abogados me concedieron la custodia de mi hijo, pero por ahora no podía verlo. Debía esperar a que terminara una terapia que lo ayudaría a superar la muerte de su madre y prepararlo para tenerme de regreso en su vida. El día siguiente al de mi boda, y de mi regreso triunfal, no quise firmar unos documentos para aliarnos con un rival empresarial. Argumenté que estaba cansado, que debía pensarlo mejor y me tomé la tarde libre. No era una decisión sencilla el fusionarse con una empresa competidora. Quizás planeaban algo. Lo más seguro es que declinara el pacto.
Por ahora debía planear algo más importante, la luna de miel con mi Aurora. La postergaría un mes, a causa del trabajo. A ella le parecía bien. Siempre todo le parecía bien. Era una mujer única, extraordinaria. No podría creer la suerte que tenía de tenerla. Llegué a mi casa, y tuve una sensación extraña. El ambiente estaba enrarecido, incluso el sol se ocultó detrás de unas grises nubes. Ya había sentido esto antes. Corrí hasta la sala buscando a Aurora, con una angustia instintiva. Pero no estaba. Quizá había salido de compras como acostumbraba. Fui a mi despacho a tratar de adelantar algo de trabajo, y encontré sobre mi silla a aquel hombre extraño. Nos miramos por unos instantes, sin decirnos nada. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con miedo contenido. Sus centelleantes ojos de lobo se clavaron en mí. ¿Dónde está Aurora? ¿Qué has hecho con ella? El hombre dibujó una sonrisita burlona. Debes firmar estos papeles. Necesito que realices esa alianza estratégica con tu rival comercial, como te lo han estado suplicando, dijo acercándome las hojas que había dejado en mi oficina. Tú estabas detrás de todo esto. Reconocí en un arrebato de furia. No dejaría que aquel hombre me controlara como a una marioneta. En parte, sí. Ahora firma, por favor, pidió aquel hombre tosco y horrible, arrimando los papeles hacia mí con sus dedos huesudos. Antes de que haga nada, dime quién eres, supliqué, a sabiendas de su identidad, pero con el espanto de escucharlo de sus propios labios agrietados. Te dije que si lo hiciera no me ibas a creer, respondió. Eres el diablo, lo sé. Dejemos las máscaras, exclamé, resoplando con temor. Es cierto que uso una máscara, pero te equivocas, yo no soy él. Aunque también has estado a su lado, lo conoces y lo has tratado más que a mí, dijo aquel hombre que se hacía llamar Caín. Te dije que si te decía quién era yo, no me lo creerías, porque yo soy Dios. En ese momento apareció aquel lobo negro y enorme de ojos centelleantes, y se acomodó a un lado del que decía ser el creador de todo. El impresionante animal se sentó a su lado, como si fuese su propia mascota. El hombre mórbido, con estampa de asesino, lo acarició. Te explicaré lo que sucede, y con suerte, lo comprenderás. El diablo y yo hicimos una apuesta, para ver quién de los dos podía traerte de vuelta a tu antigua vida. Necesitábamos que fueras otra vez el director general de tu empresa, para que nos ayudaras a realizar ciertos ajustes en el devenir de la humanidad, en esta parte del mundo, explicó con su tranquilidad habitual, y esa hosca mirada. En ese momento, la bestia a sus pies, aquel lobo enorme, empezó a transmutar. Se convirtió en Aurora, cambiando su forma en un instante, como si nada. Lo único que conservó fueron esos profundos ojos. No comprendía nada, todo era tan extraño que tuve que sentarme. Sentía que me iba a desmayar. Aurora, es decir, el diablo, me sirvió un trago. Bebí con la sed de un náufrago. Bueno, yo tengo que irme. El diablo ha ganado la apuesta, así que por desgracia, le perteneces a él, exclamó Dios casi con un lamento. El diablo, vestido de esa hermosa mujer, sonrió con lujuria y me abrazó los hombros por detrás. Quise sacudirme, pero estaba paralizado. Urgí la voz, aunque tenía seca la boca. ¿Quieres que crea que el Todopoderoso, el creador del universo, es un apostador miserable? Le pregunté cuando se disponía a irse, y antes de que lo hiciera. Es típico de los humanos pensar que su padre es perfecto, pero luego descubren que lo que hay en su sangre es la herencia misma de quien les dio vida. Toda gran obra está hecha de partes diminutas, a veces inobservables. Tú no eres tan pequeño como crees, ni nosotros tan grandes como imaginas. Y diciendo esto se fue por la puerta como cualquier persona normal. Me quedé frío y callado por unos instantes, tratando de entender lo que había pasado. No te sientas mal, la libertad no existe. Todo es un juego de pertenencias, y en este momento, me perteneces a mí.
A partir de ahora, harás lo que yo te ordene. Gruñó el diablo entregándome aquellos papeles para que los firmara. Lo miré con desprecio sin hacer caso de sus palabras. ¿Qué les importa lo que yo haga con mi pequeña compañía?, le pregunté. El diablo suspiró con impaciencia. Queremos que firmes una alianza comercial con tu rival. Esto ocasionará que el mercado de ciertos productos caiga, generando toda clase de fenómenos humanos que nos serán beneficiosos al Todopoderoso y a mí. Ahora firma, por el amor de Dios. Leí los papeles, algunos eran parte de la fusión de empresas que me pedía, pero otro de ellos era un contrato de pertenencia, en donde yo era propiedad del diablo hasta el día de mi muerte. No voy a firmar esto, le dije arrojando el contrato de pertenencia. Claro que lo harás, o voy a convertir tu vida en esta tierra, en un infierno. Amenazó con refinamiento, pero con un aire terrible. ¿Qué tan importante es una firma para ti? Después de todo, eres una entidad de poder ilimitado, una deidad. Le dije barajando un as bajo mi manga. Mi mundo no es muy diferente al tuyo. Trabajo con contratos, con permisos, con leyes. Yo también necesito abogados de vez en cuando, y respondo con alguien mayor que yo. No podemos simplemente jugar con la voluntad humana, y el libre albedrío. Ni siquiera Dios puede hacerlo, dijo sirviéndose una copa. Pero una firma, ¿qué valor tiene una maldita firma?, insistí. Una firma es la representación por excelencia, en todas las dimensiones, de nuestra propia existencia. Y ni yo puedo falsificarla, o ignorar un contrato sellado con tal poder. Respondió el diablo impacientándose. Firma ya, exigió. Lo pregunto por una razón, dije sonriendo, mientras me acercaba al cajón de mi escritorio, y sacaba un contrato que habíamos sellado tan solo un día antes. Según esta hoja de papel, tú me perteneces. El diablo dio unos pasos atrás al ver el contrato matrimonial, y dejó caer la copa de vino, que hizo un escándalo al fragmentarse en el piso. No seas estúpido. Te advierto que no trates de jugar conmigo, maldita cucaracha rastrera. Berreó el diablo, oscureciendo el rostro y dejando salir los colmillos y las garras. Toma, puedes leerlo. Dice que tú me perteneces. Tiene tu firma. Este es un contrato en toda ley, y dice que eres de mi propiedad. Anda, tómalo. Le dije haciendo uso de un conocimiento legal nulo, pero intimidante. Su firma estaba en aquella hoja. Una firma elegante, que venía de su propio puño y letra, aunque bajo el nombre de Aurora. El diablo lo tomó entre las garras, ahora convertido en un demonio negro y aterrador. Bufaba fuego por la nariz. Caí de espaldas, pero con una sonrisa. No puedes romperlo, ¿cierto?, le dije mirando cómo aquella hoja tenía un valor fuera de su poder, control y comprensión. Y lo hacía quedarse quieto, expectante, y nervioso. Es imposible, refunfuñó. Te ofrezco un trato, dije de repente. Yo te daré el divorcio, y tú saldrás de mi vida para siempre. El diablo dudó un momento. Leía y releía los deberes y obligaciones que aquel simple contrato matrimonial le ponía sobre la espalda. Su arqueada espalda de monstruo. Vamos, acepta. Es la única manera en que obtendrás mi firma y en la que serás libre. Tienes razón, todo es un juego de pertenencias, y ahora me perteneces a mí. Le dije provocando más y más su furia. El diablo aceptó por fin, y así lo hicimos. Con los abogados presentes, firmamos el divorcio. Antes de irse, el diablo agregó unas palabras. No me preocupa perder tu apoyo, por ahora. Porque sé que igual que una vez abandonaste a tu hijo para buscar libertad, cuando sea adulto, lo venderás a tu empresa, lo dejarás a cargo, para volver a ser libre. Y yo me las arreglaré con él. Y diciendo esto, se fue con una explosión de verdadera furia, perdiéndose entre el fuego sulfuroso que dejó en mi despacho. Miré por la ventana, como el viento mecía los pinos de mi patio y juro que jamás sentí un momento de tan breve y perpetua libertad. Ni siquiera el diablo puede con este sistema jurídico, pensé sonriendo.
Y bueno, así esta historia ha terminado. Espero que la emoción, aunque vieja, haya sido suficiente. Por favor, les pido que me dejen algún comentario, un saludo, un reclamo, un guiño, un toque, un abrazo, una reacción o una emoción. Lo que sea que me haga saber que están ahí y que no grito a la distancia. Los quiero mucho. Espero verlos muy pronto. Les mando un abrazo a mis suscriptores y un beso helado a mis bellas suscriptoras. A mis patrocinadores, la vida. Si son tan generosos, pueden comprar alguno de los 7 libros que he publicado y que contienen historias clásicas, increíbles y que complementan las que se publican en el canal. Toda la información para adquirir mis libros la dejo en la descripción del video. Y ahora sí, a perderse en otra cosa. Cuídense, no hagan destrozos. Adiós.